Tenía que ser un abogado en grado de tentativa quien nos viniera a conquistar a México. Hernán Cortés estudió Derecho, pero hasta donde sabe no se recibió nunca. Era feo, según Diego Rivera, que lo dibujó hasta un poco corcovado. Todos conocemos ese dibujo. Era un poco taimado, aprovechado de los demás cuando encontraba que eran un poco inocentes. Era también acomodaticio porque se echa de ver cuando se desembaraza de la influencia de Diego Velázquez de Cuba, y era un poco servil, un poco, digamos, genuflexo, por usar una palabra, porque al rey, en las cartas de relación, en el principio y al final de cada una de ellas, lo trata como su invictísimo príncipe, lo trata como señor mío, y dice de él que es catoliquísimo e invencible. Así era un poco Hernán Cortés. Era competente para la enagua. Tuvo 14 hijos con 6 damas distintas. No tuvo más porque quizá le costaba trabajo quitarse el pijama de hojalata que le servía de armadura para las batallas que no eran de amor. Era creyente, fanático de la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, de donde era originario, y supersticiosamente creyente del apóstol Santiago, a quien invocaba como grito de guerra para iniciar batalla. ¡Santiago! De los conquistadores en general, puede decirse que fueron los primeros ultramarinos enlatados importados a este continente, que no acostumbraban el baño diario como los habitantes de la Anáhuac, y que por ello se les ahumaba con copal y resinas aromáticas, no por reverencia, sino para diluir el aroma de las extremaduras y rincones de su geografía corporal. Bueno, la figura de Hernán Cortés ha sido siempre polémica en la historia universal, y las distintas versiones de la llamada historia de bronce lo colocan a veces como héroe o como villano, o como conquistador o como invasor, o como un creyente piadoso, o a veces como un intolerante perseguidor de los indígenas. También a veces se le ha considerado como un impulsor de la civilización o como destructor de las formaciones culturales que encontró en estas tierras americanas. Hay también muchos estudios sobre la vida de Cortés que permiten explicar parte de su comportamiento. Incluso hay estudios muy interesantes de corte psicológico que coinciden en señalar en que Cortés era un hombre extremadamente inteligente, decidido, astuto pero a veces taimado, con gran capacidad de liderazgo, que tenía el don de la palabra, aunque a veces mentía o manipulaba, que era valiente y sumamente decidido, pero que a veces no tenía el mayor prurito en disponer de la vida de terceros. La verdad es que quizá Cortés tenga un poquito de todos estos atributos y de todos estos epítetos, pero lo más importante es juzgar al explorador, al militar y al funcionario colonial español en el contexto de los tiempos y de los lugares en que le tocó vivir. Me voy a irrogar el atributo de coordinar algunos
de los temas y lo que vamos a platicar. ¿Quiénes eran los conquistadores y cuál era el entorno de ellos para poder ir comprendiendo a qué vinieron? Y a mí se me ocurre que no los querían en su casa, que todos vinieron, o muchos de ellos vinieron, porque no vivían cómodamente o eran lo suficientemente ambiciosos para querer más. Querían más de todo. Yo me imagino que quien viva cómodamente no se va a la aventura, no empieza a buscar otros mundos, otros lugares, a no ser que haya una compulsión de otra naturaleza que no podamos quitarnos los seres humanos y que eso nos está llevando a conquistar otros continentes o quizá a conquistar otros planetas, ¿no? Pero estos señores, para mí, los que vinieron es, pues, o porque no tenían una señora que les dijera, oye, ¿dónde vas? Tú no sales de aquí de la casa. O quizás ellos decidieron dejar todo, que a lo mejor no era mucho, para encontrar mucho más. No sé qué opinan ustedes. No. Sí, es evidente que muchas veces se dice que eran hijos segundones. ¿De acuerdo? La tierra en el siglo XV, principio del XVI, no da para mucho. En Castilla, por ejemplo, hay 5 millones de hidalgos. 5 millones de hidalgos que no quieren trabajar, que quieren vivir de su renta porque son hijos de algo. Evidentemente, todos los hijos, tú puedes mandar a algunos a la iglesia si tienes dinero, porque para entrar de monja hay que pagar. Las hijas para ir de monja hay que pagar, hacer la dota. No tiene realmente suficiente dinero. Y también en Occidente no hay moneda, no hay metales preciosos. La riqueza de Europa se va a montar sobre la riqueza americana que se va a expropiar en América. No hay dinero. Lo decía, esta gente, sobre todo después de un siglo de conquista, la época justo antes de la conquista, Castilla está en guerras sin parar, guerra de sucesión, guerra de unos contra otros. El obispo tal se levanta contra el otro obispo, el favorito contra otro favorito. Son peleas impresionantes. Y todo esto son huestes, estos huestes chiquitas, son estos hijos de algo que van después ir cuando la dinastía de Aragón quiere ser heredero de los reinos italianos, cuando se pelea contra los franceses. Hay todo aquí un estado de guerra donde estos huestes son los mismos americanos, incluso algunos conquistadores han participado en estas guerras, ¿no? O sea que sí vienen, como él decía, vienen en busca de enriquecimiento, de reconocimiento. De fama. De fama, claro, es importante para los hijos dalgos. Y bueno, con un gran espíritu de aventura, porque si es cierto, si no lo tuvieran, yo creo que no se animarían. Es que el contexto en Europa está atronado. O sea, el contexto español en ese momento, pues hay un... Económicamente hay un quiebre. Y entonces, pues también tiene que ver un poco con lo que usted decía. Es una esencia del ser humano el ver el pasto más verde del otro lado y salir en busca de eso que no tenemos y que queremos. La tierra se está dividiendo. Recordemos que no nada más los españoles, la tierra se está dividiendo, incluso Europa se está dividiendo en ese momento y pues sí, hay una necesidad de salir. Y también está esta cuestión que apuntaba el doctor Rosat de la violencia que se está ejerciendo en Europa. Todas estas batallas y son batallas particulares, un duque contra otro duque, un príncipe contra otro príncipe, un obispo contra otro obispo. Entonces son campañas que no tienen nada que ver en un momento con estos nacionalismos que hoy en día entendemos, sino que tiene que ver con guerras regionales y es una época, estos conquistadores van a ser producto de una época muy violenta. Entonces conocen los códigos violentos, que hay que amedrentar, que si le tengo miedo al rival, pues lo voy a acabar antes de que me haga algo a mí. Y en ese sentido, también, aparte de aventureros, de visionarios en buscar eso, son personas que manejan
los lenguajes de la violencia, porque son producto de Es una gente época muy curtida. violenta. Es gente curtida Y a es campo de una batalla. mezcla, ¿no? es una mezcla entre los que tienen un poco del conocimiento, entre los que ejercen un poco la violencia, entre los que... Y entonces se hace una mezcla interesante, que son las personas que están llegando a América. Sí, lo que busca la América es la riqueza y la fama. Porque un hijo de algo, Valores un hijo importantes. de algo es alguien que no tiene un quinto. Solamente lo que tiene es el derecho de llevar espada. ¿Y ¿Cuándo aquel- puede comprarla? Porque hay hijos de algo que no les alcanza a comprarse una Oye, espada, que es bien ¿y caro. aquella historia de ganar almas para el reino de Dios? No, hombre, ¿Cómo queda? Sí, sí. Es evidente, es evidente que para justificar esta aventura hay siempre fines muy altruistas, muy alta. Y es evidente que ellos, si van a conquistar, van a conquistar evangélica. Es la La utopía, justificación. y además es la utopía de Moro, ¿no? Ya ahí está, enfrente. Bueno, sí, sí. Una utopía, pero tan utópica que es muy práctica. Exacto, o sea, es a lo que me refiero, es Lo la conquistador. realización de la Sí. utopía. Sí, hay una imbricación muy fuerte entre lo que son los reinos de la tierra y el reino del cielo con el Papa, ¿no? Incluso, bueno, a la llegada, poco tiempo después, el Papa interviene para dividir y zanjar un problema De aquí para acá y de allá Entre para acá. España y Portugal. sí, entre Portugal y España, y hacer una división completamente arbitraria, en el sentido de que, bueno, él lo justifica diciendo que es una disposición de Dios, pero pues, quién sabe si de veras Dios Bueno, hubiera, él hablaba en nombre de Dios. en nombre de Dios. Y también estos tratados están en función de qué? De guerras. O sea, se tiene que llegar a un acuerdo, se tiene que llegar a un pacto para establecer una línea imaginaria que va a dividir los territorios americanos en función del conflicto futuro que pueda haber entre ambos grupos de ambas coronas, ¿no? Entonces en algún momento pueden disputar, pueden entrar, entonces hacemos un pacto y tiene que ver con todo eso que se estaba comentando en Europa, ¿no? Todas estas guerras, todo este momento que está viviendo Europa, pues deriva en pactos, deriva en instituciones que van a servir como mediadoras, y ahí está el Papa en ese sentido, que bueno, son de los más ganadores, ¿no? Porque atrás de las balas y de los fusibles, pues ahí está la Iglesia justificando todos los movimientos. Y además ¿no? recordar que son unas cuantas familias en lucha y que llevan esta lucha no nada más en este preciso momento, sino ya llevan un tiempo ahí arrebatándose el poder y subiendo unos y tratando de bajar a otros, y algunos que están surgiendo porque son mercaderes. El concilio de Trento me parece que es el que hace la división. No, mucho antes. No, mucho casi un antes. siglo antes. 1492 también fue un año muy importante porque en extrañas circunstancias fallece el Papa Inocencio III y toma su lugar un personaje muy singular, un tal Rodrigo de Borgia o Rodrigo de Borja, que por cierto era de familia valenciana y que tenía cierta amistad con los llamados reyes católicos, y él por supuesto ocupa rápidamente el lugar de pontífice, y entonces como vicario de Cristo en la tierra él puede disponer un poco del orden universal. Y es así como en 1493, apenas un año después de la llamada descubrimiento de América o del primer viaje de Colón, el Papa, que se hizo llamar a sí mismo Alejandro VI, emite una serie de bulas, llamémosle decretos pontificios, que se conocen como las bulas intercaetera, en donde reparte este mundo descubierto o por descubrir, tanto en las islas como en la tierra firme del mar Océano, y se los dispone en favor de las dos naciones católicas, de Portugal y de España. A España le toca, a partir de una línea imaginaria, de un meridiano, le toca pues, prácticamente todo lo que es hoy el continente americano, o buena parte del continente americano, y a Portugal le toca lo que sería hoy el territorio brasileño y las costas occidentales de África, en donde los portugueses explotaban una industria que entonces era muy redituable, que era el comercio de humanos, es decir, la esclavitud. Después hubo unos arreglos, pero este tal Rodrigo de Borgia o Alejandro VI, entonces lo que dio es dominio de esas tierras a España, a condición de que esta nación expandiera la considerada verdadera fe, que convirtiera o salvara las almas de los infieles, y bajo esa misión, bajo esa tarea, también conocida como la Sagrada Encomienda, es que España empieza a impulsar esta serie de viajes de descubrimiento, de expansión y eventualmente de conquista, como ocurrió en el caso de Cortés. No, es importante que divide las tierras porque estaban a fin del 15,
Portugal intenta, la corona de Portugal, no Portugal, la corona de Portugal intenta de reclamar sus derechos cuando muere el papa de Isabel, quiere reclamar la corona de Castilla. Y hay una guerra en la que viene portugueses y se alían después con los del norte, todo teje y maneje aristocrático. Eso. Pero finalmente los portugueses regresan. Pero los portugueses en la época probablemente son más dinámicos que Castilla. Los portugueses ya están en África, ya está prácticamente al Cabo Badajoz, ya han colonizado, ¿no? Están una nación muy chiquita, 2 o 3 millones, pero súper pujante. Y en lo que la línea divisoria se mueve para acá o se mueve para allá, Brasil acabó tocándole a Portugal. Sí. Exactamente. Sí, después la mueven un poquito para... Sí. Pero ese creo que no es importante porque vemos que después en México, en Nueva España, construye otro sistema de legitimación, porque evidentemente, inmediatamente, Francia e Inglaterra. ¿Se acuerdan? Se dice que Francisco dijo, ¿dónde está el testamento de Adán que excluyó Francia de la división de la tierra? ¿No? Porque el Papa depende, esa mitad portugués, la mitad nosotros. Por eso... ¿Y dónde está? ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó el testamento de Adán? Sí. Y por eso ya no puede durar mucho. Por eso, cuando Cortés viene aquí, la conquista tiene que inventar un gran mito de fundación. Es la idea de la aventura y su texto de relación, que son textos de fundación, no un texto que relata una crónica, sino más bien textos de fundación política. ¿Por qué? Y es interesante que los mismos textos lo retoma Sahagún en su libro 12, sobre la conquista de México, de Nueva España. Es el mismo texto de Cortés prácticamente, palabra por palabra. Los puntos esenciales de Cortés. Es decir, Cortés no cuenta la verdad, no cuenta lo que ve, no le importa mucho, sino está construyendo un discurso fundacional. Y la jugada maestra es esta. Al momento de desembarcar, decide, ya no venimos a rescatar oro. Eso no es una isla. Vemos al fondo un pico nevado, que es el pico de Orizaba, vemos tierras verdes, vemos abundancia de ríos. Esto no es una isla. Ya no vamos a rescatar oro nada más, vamos a poblar. Por supuesto que parte de la gente se molesta. O sea, oye, nosotros venimos por oro. Sí, pero nuestro emperador va a estar más a gusto con que no le demos el quinto real, sino le demos todo un gran territorio. Cortés entonces persuade a su gente que ante un escribano dejen constancia de que quieren establecer un ayuntamiento y que Cortés además sea nombrado gobernador de la nueva tierra, para que tenga una relación directa con el emperador, con Carlos V, ya no con segundones, ya no con Diego Velázquez. Es una reproducción facsimilar hecha en Austria, en donde se conserva el original. Sí, hay que hacer toda una justificación del ejercicio del poder en esta nueva tierra y pues sobre todo de justificar la extracción y además justificar ante el poderío de otros que ya están constituidos, ¿no? Y bueno, en esa tarea de justificar y de justificar legalmente, pues ahí entra la fundación de Veracruz, que es el motivo por el que estamos aquí. Sí, exactamente. Y se van conjuntando varias cosas, porque está todo este contexto de guerras internas, entre peleas, entre coronas y todo esto, como lo mencionaba Guy Rosat, y eso también le permite al conquistador ser el dirigente de sus campañas, ¿no? No está esperando a ver si el rey dice que no, espérate ahí, después acciona. No, porque el rey está muy peleado con otras coronas allá, entonces, y aparte los conquistadores, los grandes capitanes son los que financian sus campañas, entonces eso permite también la libre acción y permite que este grupo de capitanes diga, bueno, vamos a hacer un acto fundacional, un cabildo ahí, una fábula ahí en ese sentido, para poder proceder y seguir nosotros por nuestra cuenta esta campaña en la que nuestras fortunas ahí van invertidas. Con un poder lo que legítimo. llaman la un poder legítimo, jurídica. Por supuesto, tanto que después de un tiempo dicen, pues van los frailes y van los evangelizadores porque hay que poner orden. No puede seguir esto como va.
Pero bueno, los frailes no, porque ellos también se peleaban. Pero entre también ellos, es una anduvieron ficción, el peleándose. mandar para Sí, meter sí. orden. Los franciscanos se ponen sí. del lado de Cortés. Por supuesto. Y claro, Con sus la textos. idea es que la iglesia también va a legitimar todos los excesos y todas las cosas Por que se hagan supuesto, aquí. porque no hay una directriz. España, Europa está muy lejos, está muy lejos. Entonces, la verdad es que las decisiones se toman sobre terreno, como en las guerras. Se ha escrito muchas páginas sobre la legalidad de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Desde luego, Hernán Cortés no trae poderes suficientes de parte del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, pero aquí hay que analizar que la estrategia empleada por Cortés, muy fina, de mucho conocimiento del derecho castellano medieval, es que lo que él hace es que crea los supuestos necesarios para que la fundación sea reconocida por la corona. ¿No? De hecho, ahí está el acto también político, ¿no? Hago esto para acabar con el mando siguiente y yo ser el que mande, ¿no? Y por eso en los textos del 16 y del 17 están tan exageradas las batallas, y en los códices mestizos también tan exageradas, porque había que justificar. Mataron a no sé cuántos en Cholula, así miles, ¿no? Y pues son números exagerados para poder ellos Bueno, la justificar. hazaña, cuando más supuesto. se inflaran los Claro. números de vencidos, pues más Claro. crece la fama y las hazañas de los Y se justifica el hecho. vencedores. Sí, Claro. en las crónicas españolas de España es igual. Hay como los castellanos hay que 20 muertos y los otros 7.800. Y todas, así es, todo este tipo de proporción, los mismos proporción que vamos a encontrar en América o en África o en cualquier lugar. Hay una retórica de la conquista, ¿no? Donde el vencedor ya tiene que afirmarse que es el gran vencedor, que en su no se muere, ¿no? Casi invisible. Incluso en la misma Mesoamérica, ¿no? En la Mesoamérica a la que llegan los conquistadores, también hay mitos fundacionales y también hay estas historias exageradas y también son los discursos que se van construyendo para legitimar los poderes. Y ese es un poquito también el reto para la cuestión histórica, porque luego cuando se toman en cuenta estos textos retóricos de los conquistadores sin más, sin entrever estos elementos que están, el contexto que hay atrás, pues hace parecer que estos señores eran gentes, pues hay varias categorías, ¿no? Categorías creadas después de la conquista, como la cuestión renacentista. Hay gente que asume que no, estos señores eran gentes nuevas que se encontraron con un mundo nuevo. Entonces, pero todo va en función de seguir solamente, inocentemente, los textos que dejaban los Y conquistadores. es que hay que tomar en cuenta esto, que cuando hablamos, por ejemplo, de renacentistas, o cuando hablamos de gente medieval, o cuando hablamos incluso de mesoamericanos, estamos hablando de conceptualizaciones que se han hecho desde épocas anteriores, de concepciones anteriores, desde el 19 hasta el concepto de Mesoamérica en el siglo XX. O sea, Entonces, posteriores. por supuesto. Entonces, Exactamente. esta gente se ve y se muestra como son. La realidad es, ellos no se sabían renacentistas, ellos no se sabían medievales. Ellos simplemente eran y hacían lo que hacían. Y los porque ese era el nativos no se contexto. sentían mesoamericanos tampoco, evidentemente. No, evidentemente, pues Sí, exactamente. Me- Indios. Mesoamérica no es una nación, Claro, no es un lugar, es un concepto que se usa para hablar de una región con particularidades y con diferencias de los grupos En originarios. Veracruz había grupos, Sí. nada más, los totonacas en el centro, los huastecos en el norte. Había grupos mijes, había grupos popolucas, había evidentemente los totonacos, había muchos nahuas, porque en el siglo XVI los mexicas habían ya implementado toda una estrategia de avance por Mesoamérica para hacer un control del territorio. Y entonces pues ya tenían dominados algunos lugares, que los tenían sometidos bajo tributo. Sí, sobre todo en las costas de Veracruz. Por supuesto. Es que Veracruz era uno de los lugares, sigue siendo uno de los lugares más productivos en términos de siembra, en términos de recursos naturales. Entonces, desde época prehispánica se tenía una visión extractivista de los recursos naturales, que hacía primero, en algún tiempo, pues fue Teotihuacán, y posteriormente Tenochtitlan, y otros tantos grupos también. Los mayas también
tuvieron sus incursiones para la costa veracruzana. Se hablaba de que, bueno, en la actualidad nosotros somos un poco, ¿cómo diría yo?, fanáticos de algunas ideas. Y algunos estudiosos han establecido diferencias en los tiempos, en las épocas, y se ha hablado de el Renacimiento y se ha hablado de la época medieval, las épocas medievales. Y a veces se pregunta uno con la idea de calificar qué influencia nos llegó a nosotros, bueno, no a nosotros, a los mesoamericanos. ¿Nos llegó una influencia de las ideas medievales o nos llegó una influencia de ideas ya, digamos, renacentistas? Y bueno, pues yo tengo mi modestísima opinión, yo creo que nos mediabilizaron muy duro. Es decir, las ideas medievales privaron con relación a las ideas renacentistas. El Renacimiento se dio en Europa. Que muchas veces también la cuestión histórica siempre va a ir de la mano con recordar los antepasados buenos. Y en ese sentido, el siglo XIX, la época moderna, siempre buscó su antepasado bueno en eso que le llamó el Renacimiento. O sea, la época de las luces anduvo buscando, pues necesitamos antecedentes donde haya un pasado, donde esto no es producto del azar, sino es producto de la historia, y se crea la categoría de Renacimiento. Esto, ¿no? El Renacimiento es una categoría que se creó ¿cuándo, más o menos? Más o menos estamos hablando del siglo XVIII. Sí, ¿verdad? Incluso Renacimiento en 19. 19, es que muy implica cierto. un análisis de lo que pasa. Pero Cuando diseñan estas historias universales. Sí, pero ¿cuándo fue que establecieron que la Edad Media era aquella época oscura? Oscura son las luces. El discurso preliminar de la enciclopedia, Montesquieu hace un chorizo sobre antes se había acabado las letras, las artes, la razón, la oscura, etc. No existía nada. Y es por eso que empezó a renacer en 16, pero a renacer, pero la idea de renacimiento como un enorme complejo civilizacional es una invención del 19. Porque estos marcos los han recorrido más hacia... De lo protestante como arma contra la Iglesia Católica. Porque es un renacimiento que se hacía en la imagen de la Iglesia. Si regresamos a la pregunta original, ¿no? En realidad, como se mencionaba hace rato, pues son conceptos pensados desde diferentes épocas posteriores para el análisis de lo que estaba sucediendo en el pasado. Sin embargo, si la pregunta tiene que ver con si llegaron estas personas con prácticas que se daban durante lo que nosotros llamamos el medioevo, pues definitivamente. Y se extienden, o sea, muchísimo. Pues tenemos también la Inquisición y tal, ya en periodos muchísimo más largos. Sí. Fueron muy rudos. La verdad es que sí fueron rudos los españoles cuando llegaron a América, y para ellos estaba completamente justificado, porque era lo que tenían aprendido. Como ya se comentó, era el contexto en el que ellos vivían y era el momento en el que se tenía que buscar el recurso para la crisis que estaba viviendo España. Entonces, cualquier tipo de ejercicio de violencia para ellos estaba justificado. Claro, para los grupos que están siendo sometidos, pues obviamente no lo es, ¿no? No es justificable. Pero también habrá que recordar que cuando llegan estas personas a América, ya había un grupo que estaba sometiendo a otros. Los mexicas tenían controlado gran parte del territorio, pues ahora mexicano, y que llega hasta Centroamérica. Y entonces se encuentran, los españoles se encuentran con estos grupos que están siendo sometidos y que de repente encuentran un enemigo común. Es un poco más complejo que pensar en Regresando un poquito a esto del Renacimiento. Uno quisiera
a partir de esas cosas que se dicen del Renacimiento, porque también está esta necesidad de buscar el pasado noble, el pasado bueno, el que no tenía problemas, pero la realidad es que ya en la práctica uno no encuentra ni un dejo de estas cosas, porque obviamente no corresponde la categoría a lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, uno en la práctica, uno lo que ve con los conquistadores en sus prácticas son todas las cuestiones medievales. E incluso hasta la misma organización, vamos a decirlo de alguna manera, territorial de lo que va a ser Nueva España, tiene todo el esquema medieval, donde el rey es el único dueño de las tierras y dispone de mercedes y de una serie de situaciones para asegurar o legitimar los derechos de las personas sobre los territorios ocupados, ¿no? Pero no hay ninguna rasgo de cuestiones que se van a ocurrir en el siglo XVIII con la modernidad. Eso no se halla, porque es otra época la que con esos ojos miró ese pasado. Lo que encontramos son prácticas muy medievales y venimos hablando también de eso, ¿no? De prácticas violentas, porque viene un contexto de guerras, porque viene un contexto de diversas aventuras, y eso lo vemos en los españoles. Vemos prácticas muy medievales, prácticas violentas que no tienen nada que ver con estas cosas que se han dicho y que ya se deben de quedar ahí, de la cuestión renacentista. Incluso ¿no? las referencias que hace, por ejemplo, Bernal Díaz en la crónica, bueno, o lo que dicen que dice Bernal Díaz, son referencias a novelas medievales, totalmente medievales, de caballerescas, pues, o sea... No, si ellos habían sido renacentistas, España había seguido un desarrollo como el resto de Europa. Y vemos que España no va a poder jamás hacer un desarrollo como el resto de Europa, se va a quedar atrasadísimo el peso de la iglesia hasta el siglo XX prácticamente, ¿no? Y ese es un rasgo típicamente medieval. En el espíritu medieval, el hombre es una criatura y un sujeto. Una criatura divina por la iglesia y un sujeto del rey. Es todo. No tiene libertad, no tiene existencia en sí. Con la modernidad, a partir del 18, en Inglaterra, fin del 17, en Francia el 18, el hombre que es un hombre libre, que puede entrar y salir del mercado. Es lo que le da su existencia y su libertad económica. Por eso dice, es un homo económicos. Antes un hombre religioso. Todo esto es lo que define, es su relación con la religión. Bueno, desde luego, ellos son hombres de la Edad Media. Habría que recordar que ellos vienen a hacer una cruzada con la fe cristiana. Es decir, después de muchos años de la reconquista en la península ibérica, ellos vienen aquí también a seguir redimiendo a los infieles. Es decir, es una continuación de la cruzada española. Son hombres de fe. Entonces son hombres totalmente de la Edad Media. Sin embargo, hay que aclarar o hay que precisar que ellos también son parte del Renacimiento. Se podría decir que son el Renacimiento. Y el Renacimiento visto desde el punto de vista del racionalismo es cuando empieza esta percepción del ser humano como centro de toda la discusión, que busca redescubrir, que busca encontrar el conocimiento, también conciliar un poco la fe con el conocimiento. Entonces ellos son parte del Renacimiento, aunque son hombres de la Edad Media. Traen ideas del Renacimiento muy importantes, por ejemplo, en materia urbanística. El mismo nombre de la ciudad de Veracruz obedece a eso, Veracruz, porque es la búsqueda de la verdadera cruz. Pero es aquella que emprendió Santa Elena desde el año 330, ¿no? ¿Y qué es eso? Habla también de las características medievales de los conquistadores. Llevan la religión presente en todos los actos que se hacen, ¿no? Pero, o sea, ellos buscan ser cristianos ejemplares, caballeros que luchan por la fe. Y ahí es donde entra lo que yo pienso que poco se considera, que es la cuestión del miedo. Eso es bien importante. Porque, bueno, pues no se puede considerar mucho, porque acuérdense que eran hombres valientes, supuestamente, que no tenían, pero el tenor de la relación que mantenían con la iglesia tenía como centro el miedo a la condenación, el miedo, y para eso pues acercarse a la iglesia para recibir de la iglesia pues las condiciones para poder entrar al reino de los cielos, ¿no?
Sí, era una creencia, una fe, una creencia. Y eso es muy un mito, medieval, claro. Un mito. No, esos son mitos, sí. Pero yo la creía y tenía ese miedo, es decir, de morir. Por ejemplo, cuando hablamos de los sacrificios humanos, es esto. No digo que no hacía sacrificio humano, eso no me importa. No es un problema moral para mí, porque toda la civilización lo han hecho. Hasta los galos. En Francia, el primer día que se dijo que los galos, así nuestro Asterix nacional, podía haber sacrificado humano, todo el mundo dice, es imposible. Los galos, nosotros los franceses, no hacemos esas cosas. Pero es impresionante. Por un español que viene aquí, es terrible. Por eso citan siempre, vimos restos. Los que creemos restos. Pero no sabemos si son restos. Imagínate si se los comen, porque el problema de la reencarnación. Sí. Si todos creen que el fin del mundo es cerca, ¿cómo van a reencarnarse? Porque en la reencarnación todos, los cuerpos se van a reencarnar. Por supuesto. Y esto del miedo, en contraparte, por ejemplo, los mesoamericanos no tienen miedo a lo que viene después, porque mueren y van a un lugar mejor. No como los españoles, que mueren y además van a la eternidad, depende mucho cómo fue. Los mesoamericanos tienen que ver cómo murieron. Si murieron en combate, pues son heroicos. Entonces, el miedo no es algo a la muerte. La muerte es un motor en Mesoamérica. ¿Pero sabemos realmente cómo sentían los mesoamericanos la muerte? Pues a partir de la cosmovisión se puede entender esta parte. A partir también de la iconografía se puede entender esta parte. Es cierto, no sabemos. Claro que uno tiene miedo a morir. Es una esencia humana, uno tiene miedo a esto. Pero en estas sociedades, lo que más se teme es lo que está pasando en el contexto. Se teme a la situación política que están viviendo. Este es el lugar al que llegan estas personas. Un lugar que de por sí tiene problemas políticos fuertes, económicos fuertes, que desde siglos antes ya están escamoteando a partir de las costas y están haciendo, digamos, una piratería, haciendo cerámica y utensilios que son copiados de lo que se está produciendo en el centro del país y que se está traficando alrededor de las costas. A ojos ocultos de los mexicas y de los teotihuacanos y de los que están en el poder. Entonces, esto de por sí ya era un lugar complejo. Mesoamérica era ya un lugar complejo al que llegan estas personas. Entonces, llegar a estas tierras pues implica detona una situación que de por sí iba a ser violenta, pero por supuesto, mucho más fuerte por la complejidad que ya se vivía en estas tierras. Aquí enfrente tenemos una isla que se llama Sacrificio. Sí, claro. Oye, pero a ver. Sí, pero no le llamaban ellos así. No, claro que no. A ver, yo tengo Claro que no, lo pusieron los españoles. Sí, ¿no será que esa iconografía en la que estamos basando la idea que tenían los nativos de la muerte, no la estaremos analizando con ojos desde una cultura occidental que le tiene miedo a la muerte y que hay miedo? O sea, no es muy occidental la forma de analizar esa iconografía. O sea, dices, no tenían miedo a la muerte, tenían miedo a la vida, a cómo vivían. Que hay una máxima que yo uso mucho, que es morir de vida y vivir de muerte. Y tiene que ver con estos ciclos que ellos pueden ver en los astros y que pueden ver en la naturaleza y tal. Las cosas tienen que morir para poder renacer. Ese es una constante en la naturaleza. Y son sociedades, al igual que muchos otros de América, de África, de Asia, que están basando su visión en los ciclos naturales. Entonces, por lo tanto, no tienen este lugar idílico, ¿no? Que te vas al paraíso, como en Europa, ¿no? Bueno, te mueres, si te portaste bien te vas al paraíso, si no, bueno, pues te vas al infierno o al purgatorio. No existe esto en los registros mesoamericanos, al contrario. Lo que existe es el lugar, como mueres, es el lugar a donde vas. Si mueres en la guerra, te vas con el sol a seguir luchando. Si mueres en el agua, pues te vas a un lugar en donde hay abundancia de agua y vas a ser niño otra vez. O sea, tienen una idea muy, muy particular. Y la iconografía lo reafirma y además los datos arqueológicos también lo reafirman. Por ejemplo, esto que decía el doctor acerca de Isla de Sacrificios, y él dice, no, ese nombre se lo pusimos nosotros. Por supuesto, ese es un nombre puesto
desde la contemporaneidad, porque se encontraron muchísimas osamentas en esta isla. Pero eso no implica que no se llevaran a cabo sacrificios en ese lugar. Ahora se ¿no? encuentran en cualquier parte. Bueno, pues sí, los contextos son violentos en todas las épocas. También hay una cuestión que hay que matizar, ¿no? Porque hemos estado hablando de estos contextos que están rodeando a los conquistadores. Hemos hablado un poquito también del uso de la retórica que tienen en sus textos, porque esta retórica a ellos les va a permitir posicionarse políticamente, relatar, comunicar sus hechos y aparentar ciertas cosas que en la práctica eran otras, pero que ellos necesitaban utilizar el lenguaje para seguir estos objetivos. Entonces, en ese sentido ahí yo quisiera un poquito poner la problemática, porque es precisamente todos estos contextos los que van a producir los textos con los cuales ahora nosotros tratamos de traducir algunas realidades, no todas, algunas realidades mesoamericanas o algunas realidades de los nativos. Entonces, si estos textos están con retóricas, con formas, estructuras lingüísticas que obedecen a elementos occidentales, pues, ¿qué estamos percibiendo de lo prehispánico? Tal vez solamente un espejo de lo... Bueno, a ver, es que aquí es un problema de método entre la historia y la arqueología. También existe el registro, que ya es un tema, existe la parte del registro arqueológico, la parte tal cual, de método y técnica de la arqueología, pero también está la etnohistoria, también está la etnoarqueología, también están otro tipo de rutas para poder acceder a conocimiento o prácticas mesoamericanas, no nada más los textos. Claro, los textos juegan un papel fundamental y sí, hay que tomarlos con pinzas, porque efectivamente es la pluma de un occidental arrastrándose, o la pluma de un mestizo arrastrándose. Entonces sí habrá que tomar con mucha cautela estas afirmaciones que hacen los textos. Pero precisamente para eso existe el registro arqueológico, el contexto arqueológico, para poder confrontar estas verdades. Y métodos, bueno, pues hay muchísimos. Y en esta visión que usted nos planteaba acerca de cómo, qué pasaba, ¿no? Creo que también se está dejando un poquito de lado en la mesa esta parte pues no llegan primero a Veracruz, llegan primero a Cozumel. Y entonces ahí tienen noticias de que ya hubo naufragios. Y entonces se dice que Hernán Cortés manda a buscar a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero. Y entonces, pues uno dice, pues yo sí me voy con ellos, que además juega un papel importante en esta avanzada de Cortés. Y el otro totalmente mayatizado, por decirlo de alguna manera, porque estaba con los mayas, ¿no? Sí, ya estaba con orejeras, ¿no? Con escarificaciones, ya tenía hijos, tenía esposa y además... era parte de los guerreros de un grupo. Sí. Y no olvidemos esta parte, ¿no? No olvidemos esta parte que es importante. Son dos visiones ahí diferentes. Uno que dice, no, porque ya tengo familia, podemos ver ahí a lo mejor a los primeros mestizos en México, sí. Y el otro diciendo, bueno, podemos, dije, a lo mejor puede ser. Sí, biológicos. Sí, biológicos. Y por el otro lado, el que dice, no, yo me regreso, que la está pasando muy mal, dice, no, yo me voy con Cortés. Y entonces ya viene toda esta parte en donde platicábamos hace rato acerca de bueno, como le quieran llamar, Doña Marina, la Malintzin, la Malinche, como quieran llamarle, ¿no? Que también juega un papel fundamental en esta historia. Bueno, parece que ya hay noticias incluso de que aquí ya había otra persona que se había quedado probablemente de alguna de las expediciones anteriores, ¿verdad? Eso es bien importante, sí, porque las crónicas de Cortés lo ponen a él como el protagonista. Yo vine, me abrí paso ante 500, 800 indios, puse el orden, puse una cruz, les tiré el ídolo sin que me dijeran nada, los convencí, maté a todos, pasé y triunfé por usted, señor rey, porque esa es la cosa, ¿no? De la retórica. Yo no hice esto para beneficio propio, lo hice para su servicio. Pero siempre las crónicas de la conquista hablan de este protagonismo de Cortés y de sus compañeros, pero poco se habla de todas estas exploraciones previas, por ejemplo, de Grijalva, que es el primero en bordear, bueno, uno de los primeros en bordear. En 1517 y 1518 hay dos travesías o dos búsquedas de rescate, es decir, de ir por oro, de ir por plata a Yucatán.
O sea, no es un descubrimiento el que va a hacer Cortés. Y para el 19, Hernán Cortés decide, junto con Diego de Velázquez, hacerse a la mar para ir a rescatar. Cabe decir que el Caribe en esas épocas, inicios del siglo XVI, está lleno de varias incursiones, ¿no? Incluso tenemos también ayuntamientos ficticios como el de Villarrica en la zona de Panamá, en la zona de Centroamérica. Ahí se están haciendo estos mismos actos para seguir penetrando, claro, ficticios. seguir penetrando el territorio. Entonces, en estos exploradores también encontramos hace poquito un registro de un señor llamado Juan Miguel de Zaragoza, que ya estaba frente de Ulúa y cerca de Villarrica, que había llegado en la expedición de Grijalva y que por cuestiones de tiempo, dice su biografía, ya no pudo regresarse con Grijalva y se quedó en la costa con los nativos. Entonces, él es el que, según esas biografías, que son biografías hechas siglo XVII más o menos, que siguen toda esta retórica, y bueno, también habría que analizar en su contexto, pero bueno, ya al menos tenemos algunas ideas de que Cortés no viene a abrir camino ni postrarse como la gran persona que abre las cosas, sino que se vale de los conocimientos previos, tanto de los de Grijalva como de los que se va encontrando en camino. Y en función de eso va planeando su propia estrategia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habría que ponderar esto, ¿no? Pero no nada más eso, sino que también ya había, por ejemplo, infraestructura mesoamericana como puertos. Había puertos establecidos a lo largo de la costa y esto le permite poder acceder. El hecho de que no desembarcara, por ejemplo, frente a las costas de aquí, de la ciudad de Veracruz, tiene mucho que ver con que hay un sistema arrecifal que no le permite el acceso y que fácilmente puede deshacer una nave. Por eso van hacia lo que es Quiahuistlan, ahora Villarrica, ¿no? Van hacia donde es Quiahuistlan y ahí ya pueden. Pero casualmente todos estos lugares que van narrando en las crónicas son lugares en donde hubo puertos prehispánicos. Y cuando digo puertos prehispánicos me refiero a puertos, pues no se imaginen como el actual puerto de Veracruz o el de Ámsterdam, ¿verdad? Pero sí son puertos que tienen sus bahías y que tienen sus entradas a partir de las bocanas de los ríos, que tienen esclusas. O sea, estamos hablando de gente que hacía ingeniería, que tenía conocimientos muy, muy precisos de las cosas. Me causa pues mucha risa cuando las personas dicen, es que, y seguramente lo han escuchado, ¿no? Es que cuando vieron las naves flotando se espantaron, ¿no? Tuvieron miedo. Bueno, volvemos al miedo. Pues tal vez se asombraron, tal vez se asombraron porque es algo que no está en su referente. Y cuando dicen, es que bajaban de los barcos a caballo y eran centauros, ¿no? Decían ellos, es que se imaginaban que eran centauros, eran quimeras. Pues imaginar que la gente nativa veía esto es ponerlos en un nivel infantil, es ponerlo en un nivel de ingenuidad. O sea, la verdad es que eso no sucede. Son personas con altos conocimientos matemáticos, hacían medicina, hacían astronomía y hacían ingeniería. Y muchas de estas nociones de hacer ver a los indígenas temerosos, del conquistador que venía, cuidadosos, son precisamente de esta mitología occidental para reforzar estas acciones y estas situaciones, ¿no? Incluso hasta para lo que va a ser políticamente después, cuando la corona española ya tiene un control más o menos ahí en estos territorios, pues una de las cosas van a empezar los debates para definir qué va a ser el indígena, y como recién incorporado a la tradición católica se le considera sujeto de cuidado, sujeto de protección, pero a última sujeto del rey, ¿no? Incluso hasta decir que no son humanos, que son animales, que no tienen alma. Pero para reforzar esto necesitas estos mitos de que, es que siempre nos tuvieron miedo, es que como vieron el caballo se atemorizaron, es que ya sabían que por presagios ya sabían que iban a perecer y todas estas cosas, ¿no? Iban a entregar el reino. Son todos estos juegos retóricos que aparecen en todos esos textos, ¿no? Entonces, sí, y podemos insistir que había barcos mesoamericanos hechos en solostrón, a veces con un rebordamiento de otra, que cargaba hasta 100 personas. Y muchos de los barcos que vienen aquí con Cortés, si tiene
40, 50, 60 personas apresuradas. Es todo lo que tiene. En cuanto a salir a caballo del coche, no puede. No. Tuvieron que sacarlo por palanca, no sé, meterlo. Y es evidente, más a ver, el estado de los barcos de Cortés, son barcos chuchos. Unos no tienen ni puentes, son como una barca grande, en cuales son 15, 20 aquí, remando y una pequeña velita, y es un puro milagro que llegan. Pero esos mitos... Pero los barcos, más de 100. El que agarra, que encuentra Colón, el Golfo allá de Honduras, está bien descrito. Casi se le roba parte de su mercancía, después se le paga, después se lo regresa. Todo no sabe qué actitud tomar realmente. Había más de 100 gente. Sí, había una tradición de navegación. Sí, claro, que muy no se ha antigua, tomado mucho en cuenta, sí. porque la mayoría de lo que se ha escrito, el relato de la historia de la conquista, está basado justamente en esas fuentes que escribieron los propios conquistadores o los indios a quien ellos ya habían entrenado. Entonces, claro que ese tipo de cosas no va a aparecer. Por eso la necesidad de revisar esas fuentes, releer esas fuentes. Qué pena que ya estamos terminando. Nos faltan algunos segunditos. ¿Algún comentario? Pero, ¿qué es importante? Estamos diciendo de estos barcos, que había, dice la compañía arqueológica, que a lo largo había, sí, he leído trabajo arqueólogo, perfecto. Todo el sistema de faros, es impresionante. Sí. Pero se nos olvida que hacía esto en la cuesta, pero seguramente iban hasta Cuba, y está a las Antillas, lo que hace que probablemente están informados Que vienen. de lo que pasa allá. Por supuesto. Y que pasa allá, la destrucción, las primeras grandes epidemias, las primeras muertes. Cuando vienen los de Cuba aquí, es que ya no hay nadie en Cuba, todo el mundo se murió. Sí. Por eso viene aquí, porque pensando en el futuro. Incluso Atuay en Cuba estaba casado con una maya. O sea, Santo Domingo, sabían, había alianzas. Santo Domingo sé cómo se depobló, se van a Cuba. Se van a Cuba, se despobla. Van a América y se va a despoblar América igual. Sí. Señores, muchísimas gracias. Está muy buena la plática, pero habrá otro momento en que la continuemos delante de todos nuestros amigos. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Al contrario, de veras.